Otra vez en esta cita que se llama Mundo Veterinario. Se renueva toda la semana, semana tras semana nos vinculamos a aquellos que amamos los animales. Porque este no es un programa destinado exclusivamente para médicos veterinarios, para estudiantes de veterinarios, sino exclusivamente dedicado a los que amamos los animales. Y los que amamos los animales tuvimos en las últimas semanas visitas muy importantes, como la de John August. John August es un médico veterinario que es inglés, trabaja en Estados Unidos y allí en Estados Unidos es uno de los especialistas más importantes de felinos del mundo. Le preguntamos a John August cuáles son las pautas especiales del paciente felino, cómo hay que tratar al gato como paciente, porque suelo decir que el gato no es un perro disfrazado de gato, ni un perro que sabe idiomas, sino que es un paciente muy especial. Y nos lo va a contar. También le voy a contar cómo se fabrica un antiparasitario. Esto tiene que ver con una serie de notas que estamos preparando y que estamos mostrándole sobre la industria veterinaria argentina. Cuando usted compra un producto veterinario, compra un producto respaldado por SENASA, compra un producto que tiene una aprobación y compra un producto de industria argentina. Hay más de 100 laboratorios argentinos, muchos de ellos, la mayoría, exportan a toda Latinoamérica y algunos a todo el mundo. Hoy le vamos a mostrar cómo se fabrica un antiparasitario, ese antiparasitario palatable, de amplio espectro que usted utiliza, cómo se fabrica. Y le vamos a presentar a Coco, un gorila que habla el lenguaje de señas, y vamos a contarle una historia muy particular de la vida de Coco. Vamos a tener un testimonio relacionado, como siempre, con no a la eutanasia como método de control poblacional y, por supuesto, nuestro segmento de acuario. Y ya nos vamos a preguntarle al doctor John August, ¿cómo es el paciente felino? Well, firstly, we have to be very gentle with cats. In our physical examination, we use a minimum amount of physical restraint. When I think about unique aspects of the physical examination, a thorough oral examination is extraordinarily important when evaluating the health of cats. Cats develop many painful diseases of their mouths that can cause them to stop eating, and they often resent their mouths being opened, so veterinarians do not examine the mouth properly. Another aspect is a thorough examination of the eyes. Many of the infectious diseases and some other diseases like hypertension cause changes in the retina at the back of the eye. In the United States, and I think in Argentina, hyperthyroidism is an important disease of older cats. So it is very important that we develop good skills to identify very small enlargements of the thyroid glands in cats. The next thing that I tell my students at our university clinic, it is different in the way that we examine the heart of cats compared to dogs. In cats, we place the stethoscope on different places on the cat's chest to listen for abnormal heart sounds compared to dogs. So just go back on our physical examination on the cat. The next important thing is a very thorough examination of the contents of the abdomen. Cats can develop a lot of diseases that affect the intestines, the kidneys, the spleen, the pancreas, and feeling differences in the size of the organs and detecting pain can be very helpful. And just one last major point, there are many cats who are older cats who have arthritis. And an important part of the examination of every cat who is older than 8 years of age is a thorough examination of the joints. Cats who have painful arthritis do not behave in the same way as dogs with the same problem. The cats will just reduce their activity and sit there, and the owners will not be aware that the cat has arthritis.
Whiskas Pouch. Tiernos trocitos cocidos al vapor con una deliciosa salsa irresistibles para el paladar de tu gato. Chao, Alfie. 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. ¿Y el tuyo? Dale Whiskas Pouch y comprobalo vos también. Es frecuente ver avisos publicitarios de venta de perros de pedigrí, que se ofrecen con o sin papeles. En estos casos, Federación Cinológica Argentina aconseja elegir a otro criador para comprarlo, pues no existen perros de pedigrí sin papeles. Federación Cinológica Argentina, Moreno 1325, Capital Federal, 4383-0031. Como dice John August, hay que tratar al paciente felino con mucho cuidado, porque es un paciente que se estresa fácilmente, es un paciente muy ágil y realmente, insisto, un gato no es un perro que sabe idiomas y el gato de adentro es mucho más fácil de manejar que el gato de afuera. Yo siempre digo a mis alumnos de General Pico La Pampa que tratar un gato en el Hospital Escuela de la Facultad de Veterinaria en General Pico La Pampa no es lo mismo que tratar un gato en Buenos Aires o en Vicente López, donde yo tengo mi consultorio. ¿Por qué? Porque el gato de adentro, usted lo va a poder manejar, manipular, tal vez sacarle sangre hasta de la yugular. Y el gato de afuera no es otra cosa que un pequeño tigre. Difícil de manejar, un gato que no está acostumbrado a que lo manipulen, a que lo hagan viajar, a que de alguna manera le afecten su entorno y le afecten su paz y tranquilidad. Más socializado el gato de adentro, más viejo el gato de adentro, más vive el gato de adentro, más fácil de revisar, insisto, gato de adentro y castrado vive más que gato entero y gato de afuera. Y nos vamos ya a cómo se fabrica un antiparasitario. Le contamos hace algunos programas cómo se fabrica una pipeta y le queremos mostrar la industria veterinaria argentina porque sorpresas te da la vida te da sorpresas. La industria veterinaria argentina es líder mundial con más de 100 laboratorios que exportan a muchos países del planeta. ¿Cómo se fabrica el antiparasitario que usted le da aquel altamente palatable, de amplio espectro, tal vez de una sola toma? Vamos a verlo. Despertar mojado luego de sufrir palizas, tiempo de sentir que siempre habrá una cura. El control de calidad en la elaboración de productos veterinarios es una fase esencial y es la que inicia todo proceso de elaboración. De esta manera, cuando elaboramos, por ejemplo, un comprimido de un antiparasitario indicado para perros y gatos, como puede ser Meltra Plus o Meltra Plus palatable, todo se inicia con aprobar el título o la potencia del albendazol y el praziquantel que van a integrar la formulación. Una vez que la materia prima está aprobada, vamos a realizar el pesado de estas materias primas que van a integrar la formulación de un comprimido. Esto permite después agregar el dato a la orden de producción y tener la certeza de que no se cometieron errores en el agregado de materia prima en el proceso. Con la materia prima pesada ya vamos al área de elaboración del granulado. El granulado no es más que una masa parecida a la masa que se hace para elaborar una torta o galletitas, no tiene otras características. Una vez que está esta masa preparada, hay que secarla. Para secarla se extiende en bandejas de acero inoxidable, en una capa fina, delgada, y se introduce en una estufa de controles computarizados que determina el ciclo de secado específico para que esta masa llegue a tener no más de un 2% de humedad. Una vez que está el granulado seco, hay que homogeneizar el granulado desde dos puntos de vista. Por un lado, desde el tamaño de los gránulos que quedan en la composición para lo que se usa un molino. Y por otro lado, asegurarse el mezclado adecuado de todos los componentes y a veces agregar algunos componentes para lo que se usa una mezcladora doble cono. Terminado el proceso de elaboración del granulado, este granulado es envasado en cuñetes con doble bolsa y es llevado a la comprimidora. Besaré la cruz.
La comprimidora tiene un funcionamiento mecánico que por presión permite que el polvo se transforme en un comprimido. Pero esta presión debe ser específica para cada formulación. Los comprimidos tienen características importantes que son de desintegración, de dureza y de friabilidad. En el caso de la dureza, el comprimido tiene que ser lo suficientemente duro como para que no se rompa al salir del blister, pero lo suficientemente blando como para que una vez que ingresa en el tracto gastrointestinal no sea un material extraño que no sufre ningún proceso de degradación. Tiene que poder disgregarse en el tracto gastrointestinal. Para eso se mide la dureza del comprimido con un durómetro. Un durómetro no es más que un instrumento que mide la fuerza que ejerce al romper un comprimido contra una base fija. Este proceso se hace cada 15 minutos durante el proceso de elaboración para asegurarse de que la comprimidora que fue seteada en una determinada dureza está trabajando como corresponde. Una vez que concluyó la elaboración de los comprimidos, otra vez viene el control de calidad a tomar una muestra y determinar si en cada comprimido hay lo que tiene que haber. Es decir, los 900 miligramos de albendazol o los 50 miligramos de praziquantel que tiene que tener cada comprimido. Y que además esta presencia de albendazol y praziquantel es homogénea en todo el lote. Es decir, que no hay comprimidos que tengan más albendazol o menos albendazol que otros. Una vez hecho esto, el comprimido queda aprobado y en producción puede procederse al blisteo del comprimido cuando va en blister o al llenado en potes cuando va en potes. El blisteo es un proceso interesante porque permite proteger cada comprimido como una unidad dentro de una cuna de PVC, un material plástico, cerrada por un material absolutamente impermeable como es el aluminio. Una vez elaborados los blisters, es que se procede después al estuchado, es decir, al acondicionamiento de estos comprimidos en los estuches que correspondan. Hecho el estuchado, control de calidad interviene nuevamente. ¿Para qué? Para asegurarse que se usó la versión adecuada de estuche, que cada estuche contiene el prospecto que tiene que tener, material de lectura importante cada vez que damos una medicación, ya sea a nuestra mascota o que tomamos una medicación nosotros, y que están correctamente impresas la fecha de vencimiento, la fecha de fabricación y el número de lote. Hecho esto, el lote queda liberado para comercialización y es de esta manera que nos aseguramos que materias primas de primera calidad se transformen en productos absolutamente irreprochables que nos aseguren seguridad, eficacia e inocuidad para los animales que van a ser nuestros pacientes. Besaré la cruz. No deje que los mosquitos lleguen a su casa. Pipeta Power Ultra. La pipeta que además de ser ultra pulguicida y garrapaticida, es también ultra repelente de mosquitos. Ultra protección contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Pasan los años. Cambian nuestros pasatiempos. Que nuestro mejor amigo nunca cambie. Geriox, primer medicamento geriátrico para perros y gatos. Del antiparasitario, de la elaboración del antiparasitario, me voy a una nota que realmente es maravillosa. ¿Usted sabe quién es Coco? Coco es un gorila tan famoso como lo fue Copito de Nieve, aquel gorila blanco del zoológico de Barcelona. Solo que Coco vive en Estados Unidos.
y fue objeto del estudio más prolongado que se ha hecho sobre la comunicación interespecífica, es decir, la comunicación entre el ser humano y otra especie. Algo parecido al Dr. Dolittle. ¿Se acuerda aquel Dr. Dolittle que hablaba con los animales y que al ser médico veterinario el sueño de cualquier veterinario se conectaba? Bueno, aquí estamos hablando de una psicóloga, la doctora Penny Peterson, que siendo aún estudiante, allí en el zoológico de San Francisco, comenzó un estudio cuando Coco tenía apenas 1 año, y entonces Coco tiene la capacidad de comprender 1000 signos del lenguaje de signos y 2000 palabras en inglés. Con todo eso, me parece que Coco tiene una expresividad mayor que muchos seres humanos. No tengo ninguna duda, y él puede expresar sentimientos y puede expresar, por ejemplo, en forma alucinante, cómo al ver una película se entristece. Yo estuve en Virginia, Estados Unidos, en un centro donde trabajaban con chimpancés. Y en este chimpancé que yo vi, el chimpancé le manifestaba a su cuidadora que él había llorado, igual que la cuidadora que se había lastimado, pero él había llorado, o ella había llorado, porque había perdido un bebé. Y todo esto se lo contaba con lenguaje de signos. Realmente creo que llegó el momento de darnos cuenta que no es verdad el concepto judeo-cristiano que el hombre es el centro de la creación. El hombre es un eslabón más del universo, de la creación, de la evolución, de donde usted quiera creer. Pero que es el centro, de eso no estoy seguro. Porque, ¿sabe por qué no es el centro? Porque evidentemente, en su soberbia, el ser humano jamás ha podido intentar ni siquiera, salvo estas experiencias, con Coco o con Michael, que es indudablemente el seguidor en la especie gorila, tratar de conectarse y entender que no son especies inferiores, sino que son especies diferentes. Gracias a la labor de 39 años continuados, Coco tiene hoy 40 años, se ha trabajado en una fundación para salvar al gorila de la extinción. ¿Sabe cómo se mata o para qué se mata un gorila? Para usar sus manos de ceniceros, para usar sus cráneos de objeto decorativo, para llevarlo a zoológicos inescrupulosos que los exhiben sin otro beneficio que simplemente la exhibición. La miseria que existe en muchos pueblos, en el centro de África, en Ruanda, por ejemplo, las guerras fratricidas que existen en estos pueblos han puesto en peligro de extinción a los gorilas, al gorila de montaña y al gorila de llanura. Estos es una de las especies más cercanas al ser humano. No son parte de nuestro esquema evolutivo, son nuestros primos cercanos, como lo es el chimpancé, como lo es el orangután, como lo es el gibón. Estamos hablando de simios parecidos al hombre. Estamos hablando que la historia de Gorilas en la Niebla de Dian Fossey es una historia verdadera, donde Dian Fossey, la mujer que decidió irse a vivir con los gorilas y que los comprendió y los entendió, fue muerta por los traficantes de animales. Estamos hablando del 4º negocio internacional ilícito en el mundo. El primer negocio ilícito en el mundo, el tráfico de armas. El segundo negocio ilícito, el tráfico de drogas. El tercer negocio ilícito, la trata de personas. El cuarto, el tráfico de fauna. Y el tráfico de fauna, si usted lo quiere evitar, no lleve a su hijo a espectáculos con animales. No pague una entrada donde haya animales en peligro de extinción o silvestres para divertirlo. Hágame caso, no hay pandas en Villa Crespo, pero si usted en Villa Crespo tuviera un circo con animales silvestres, no pague la entrada y estará protegiendo directa e indirectamente a especies en peligro de extinción, de los cuales Coco es un referente inexcusable. Y de Coco quiero contarles que una manera también de defender la vida es evitar la eutanasia como método de control poblacional. El decreto 1088, en su reglamentación recientemente puesta a consideración, plantea claramente que el decreto es no eutanásico, no va a utilizar para nada la eutanasia como método de control, habla de tutoría responsable más que de tenencia responsable y define claramente que los animales son seres sintientes, en un liderazgo que tiene la Argentina en el mundo y en Latinoamérica, porque es uno de los primeros países
que adopta un decreto, una medida de gobierno de esta magnitud. Hablamos de castración gratuita, hablamos de castración machos y hembras sostenida en el tiempo y hablamos también de castración temprana como método. Nadie habla de muerte y el que hable de muerte habla por sí, porque no lo habla el gobierno, no lo habla el decreto y no lo hablan las acciones, mucho menos de quien le está hablando en este momento en la Cámara. Por lo tanto, hablamos de educación, de difusión y de castración. El miércoles se va a lanzar, digamos, el programa operativamente, concretamente, en la provincia de Entre Ríos, y así será en distintos lugares del país, llevando a lo mejor a un pueblo diferente, a un pueblo responsable, que trabaje en la defensa de la vida. Por la defensa de la vida, la doctora Núñez nos da su opinión sobre la eutanasia como método de control poblacional. Nos dice un no rotundo, que es el mismo que sostenemos nosotros. La eutanasia no es una medida de control poblacional, porque de pronto ya sabemos que no va a resultar en reducción de la población. No es una medida eficaz. Cuando la elección tiene que ser la mejor, Petsland, una extensión de nuestra casa al cuidado de nuestros perros y gatos. En Petland tratamos a cada animal como si fuera nuestro. Petsland, atendidos por expertos en perros y gatos y sobre todo, expertos en amor. Estamos en problemas. Más problemas. Evítelos. Eduque a su mascota con Paño Pet. Paño Pet atrae a su perro. Práctico, efectivo, higiénico y económico. Paño Pet. Pídalo en su veterinaria de confianza o tienda de mascotas. Creo que ha quedado absolutamente claro la definición de la posición ética con respecto a la eutanasia como método de control. Quien piense lo contrario, que se haga cargo del crimen que esto significa. Nos vamos a nuestras novedades bibliográficas. De allí descolgamos entonces de nuestra librería técnica un libro que debe estar presente en todos los consultorios veterinarios que tengan la posibilidad de acceder a la ecografía como método complementario de diagnóstico. Y este es el Atlas de Ecografía Clínica Abdominal en Pequeños Animales de Hernán Fominaya García. Se dice que el ecógrafo es el estetoscopio moderno, el fonendoscopio moderno, el que permite meterse, cual si fuera uno un pitufo, a través de un método no agresivo en el interior de un ser vivo, en este caso de un animal que encima no habla, y entonces necesitamos mucho más fehacientemente los métodos complementarios. Por ejemplo, nos muestra el sistema urinario, la ecografía digestiva, todo lo que la ecografía, un método realmente maravilloso, nos puede aportar en este Atlas de Ecografía Clínica Abdominal de Pequeños Animales o en Pequeños Animales de Hernán Fominaya García, otro logro de Editorial Intermédica, una editorial argentina hispanoparlante para el mundo lusoparlante y angloparlante. Y de nuestro segmento de novedades bibliográficas nos vamos a nuestro segmento de acuario, auspiciado como corresponde por Schulet, un alimento argentino para los peces del mundo. Nadie sabe si los peces piensan. Si pensaran y pudieran hablar, elegirían Schulet, el de las clásicas escamitas. Una fórmula para cada necesidad, para que tus peces luzcan saludables y coloridos. Schulet, el alimento para peces. Un síntoma muy característico que muchas veces se presenta en la pecera son los puntos blancos, que son originados por un parásito
por un protozoario parásito que afecta la piel de los peces y se ve a simple vista como esferitas blanquitas de 0,5 a 1 milímetro que están sobre todo en las aletas y en la piel. Llegó el momento de la despedida. No es un momento alegre, pero ocurre todas las semanas. Lo bueno también a veces, y ojalá que le signifique lo mismo que para nosotros, a veces tiene un final. No obstante, quiero invitarlos, sobre todo a los amigos de Paraguay, a las jornadas de veterinaria práctica auspiciadas por Laboratorio John Martin, que se van a realizar el 5 de octubre en el Carmelita Center de Asunción, Paraguay, a las 20:30 horas con entrada libre y gratuita para todos los colegas médicos veterinarios de Paraguay. Y el 7 de octubre en el Salón del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Posadas, Misiones, a las 20:30 horas también con entrada libre y gratuita. Gracias por escribirnos, gracias por llamarnos, gracias por entrar a nuestra página web www.drromero2rjuntitas.com.ar www.drromero2rjuntitas.com.ar. ¿Usted sabía qué significa la palabra albeitar? En castellano actual, albeitar es la palabra que denomina al protoveterinario, a la preprofesión veterinaria. Allá por la época de los árabes en España, habían llegado los albeitares, los médicos de caballos, que tenían cierta incidencia también en la medicina, no solo animal, sino también humana. A esos se los llama hoy en día, históricamente, los albeitares. Pero la palabra albeitar, en árabe, significa médico veterinario. Su origen, médico de caballos. Pero ¿sabe cuál es la rareza? En vasco, veterinario se dice albeitarí. Y hoy me voy a despedir así. De albeitarí a albeitarí, hasta la semana que viene.